recién me integré al CUIP, que fue en octubre de 1984, el siglo pasado, porque ya había en el centro 3 computadoras Franklin, trabajaban con un sistema operativo que se llamaba CPM, y estaban destinadas a hacer un laboratorio para empezar a analizar la problemática de automatización, sobre todo de las bibliotecas, como centro de investigación. Ahora, eran máquinas muy pequeñitas, no tenían mayor capacidad de almacenamiento, mucho menos de procesamiento de datos, pero bueno, de la gente que había, nada más había un investigador con formación en matemáticas, pudiera ser uno de los primeros clientes que se tuvieron como área de cómputo para apoyarlo en una publicación con datos estadísticos que estaba generando para su investigación, que era el modelo Morse-Markov, y se llegaba a ciertos resultados en cuanto a la circulación de libros. Pero eso ya fue un proceso que se hizo dentro de las instalaciones del CUIP, allí en San Ildefonso todavía. De alguna forma empezó a atraer a nuestra comunidad, a nuestros investigadores, a hacer uso de esta tecnología que, la verdad, se desconocía mucho. Había antecedentes de DGB, que es el Big Brother de lo que fue el CUIP. Para 1985, DGB ya va a contar con su primer equipo propio para procesar todo lo que es LibreNAM, que fue una mini computadora alfa micro con un procesador de base de datos de hardware, que eran las computadoras Britton. Y fue un salto de la Tierra a la Luna, lo que empezó a darse en este binomio entre DGB y lo poquito del CUIP que empezó a arrancar. No existía internet ni mucho menos, pero ya había la posibilidad de empezar a trabajar con modems para hacer consultas en línea, por ejemplo. Y en el lado del CUIP pues empezaron a resolver cuestionarios para sacar información estadística de lo que se requerían cada una de las investigaciones. Paralelamente surge también la necesidad de crear la revista Investigación Bibliotecológica. En 1985-86 empiezan a aparecer el primero y segundo número, que se hacían en máquina de escribir dentro del CUIP. Para el tercer número, pues ya teníamos más equipo que se fue integrando al centro, y se logró ya hacer la formación a partir de ese número, utilizando tipografía. Entonces fue un salto también impresionante de 2 primeros números muy rudimentarios a un tercer número que ya se manejó hasta con tipografía y además en diseño propio del centro. También pues, nos tocó arrancar muchos proyectos. Estuvo lo de Infovila, que se empezó a buscar cómo recopilar toda la información que hablara sobre bibliotecología, sobre archivología creados en América Latina o sobre América Latina, sin importar el tipo de publicación que fuera. Y pues se tenía lo que se llamaban los no papers, o sea, publicaciones hechas en máquina de escribir normalmente, para presentarlas para las ponencias que se iban posteriormente a publicar oficialmente. Entonces Infovila empieza también con ese fin de recopilar toda esa información sobre América Latina, que fue un acierto que tuvo ya la doctora Morales, bajo la dirección del estado del CUIP. Y podemos hablar que esta primera etapa pues empezó a fortalecer con proyectos ya muy específicos que se siguieron. Es el caso de la revista, el caso de la publicación de libros también se empezaron a formar en el mismo CUIP, y también empiezan a darse
otro tipo de apoyos porque empieza a llegar más equipo. Tuvimos la entrada de otras 3 computadoras IBM que donaron entre la IBM y que las tuvieron que armar aquí en la UNAM, en el Centro de Instrumentos. Entonces, pues, podíamos presumir de que de un año a otro duplicamos nuestra capacidad de cómputo, ¿no? De 3 a 6 máquinas. Pero ya fueron máquinas que empezaron a hacer ya más juego y empezaron a tener ya una función de apoyo a toda la comunidad de investigación que se tenía. Y empezamos a manejar algo de hojas de cálculo, aquí hablando de historia. No era Excel, se llamaba Lotus, otra compañía, pero al fin y al cabo hoja electrónica. Y empezaron a existir mayor cantidad de softwares para empezar a vislumbrar pues, el alcance que podía tener todo el equipo de cómputo. Mientras estuvimos en el centro, contamos con equipos biblioteca, contó con otra computadora PC en dirección, se contaron con 1 o 2 computadoras más y pues, básicamente nuestra mudanza llegó aquí a Ciudad Universitaria con ese equipo y el equipo con el que se hacía la tipografía, que ya era una computadora AT, era así inconcebible el nivel de salto que daba la máquina, y una impresora láser. Y con eso empezamos a trabajar toda la línea editorial, además del centro. Aquí estamos hablando hasta finales de los 80s, pues, o sea, el habernos mudado aquí a la Torre 2 de Humanidades, llegamos con ese equipo y empezamos a adquirir ya año tras año pues un promedio de 3 computadoras, 2 impresoras normalmente, pero pues la cuestión de redes, pues teníamos una red muy incipiente para enlazar 3 computadoras nada más. Les hablaba de una computadora de mayores capacidades que era una AT, pero realmente si les doy las cifras de esa máquina, pues es que ahorita no servía pero para nada. Una computadora con 40 megas de disco duro, las PCs tenían 20, tenían 640 kilobytes de memoria principal, en la actualidad ya tienen gigabytes. Con eso empezamos a sacar pues, todas las cosas. Más adelante, cuando se da todo lo de los servidores y todo lo que es el efecto internet, pues estamos hablando posterior a 1995. Ahí fue la fecha de arranque de todo lo que fue el crear sitios web, de tener tecnología cliente-servidor, y pues a partir de ahí empezó todo el procesamiento como hasta la actualidad sigue trabajando. Realmente el compromiso más fuerte era estar atendiendo a la comunidad, ¿no? Estamos hablando de lo que fue un centro que les platicaba, empezar con 3 computadoras, pues a estas últimas fechas estamos hablando de tener arriba de las 120 computadoras en el instituto, ¿no? Y pues significativamente la cantidad de gente con la que cuenta el departamento, pues la división de 120 computadoras entre 4 gentes, pues da idea, aparte de los servidores que se empezaron a poner internamente, pues era un trabajo de locura muchas veces, ¿no? Desarrollar aplicaciones es una actividad de alguna manera muy creativa que nos motivaba mucho a estar desarrollando estos sistemas. Pero realmente el compromiso más fuerte era estar atendiendo a la comunidad, ¿no? Para todos los que nos tocó trabajar en la preparatoria, por ejemplo, haciendo trabajos que nos pedían de que sin taches y sin errores escritos a máquina, pues era todo un reto hacer un trabajo de 20 cuartillas, ¿no? Pues uno se tardaba horas en juntar el trabajo y en revisar, y muchas veces por una letra se tenían que repetir las hojas. Y eso, transportado a un procesador de texto, no, pues era
era una bendición, ¿no? Que aquí me equivoqué, pues aquí se lo cambiamos, que me faltó un párrafo, se lo incluimos, que nos sobró este párrafo, lo queremos en otro lugar, pues sin ningún problema se podían ya hacer esas cosas, ¿no? La secretaria, sobre todo, que era gente sindicalizada de base, ellos fueron las primeras usuarias que quedaron fascinadas de empezar a usar computadoras, ¿no? Claro que sí. Y se capacitaban ahí en línea, ¿no? Como les fueran saliendo los problemas. Aquí hubo gentes que empezaron a apoyar el departamento como miembros del mismo. Estuvo Rafael Pagaza, Fernando González Moreno, y pues eran entusiastas ellos también por el uso de las computadoras, porque pues en esas épocas era muy difícil encontrar una computadora en la cual trabajar, ¿no? Usábamos un procesador que se llamaba WordStar. Eran procesadores que no se veían con los acentos a la hora de escribir, había que escribir códigos para que se lograran sacar. Pero pues, se empezaron a interesar en hacer uso de eso y empezaron también a ver gentes a trabajar algo de base de datos, que eran los DBase, el DBase 3 Plus, el DBase 4. Luego, en estas primeras etapas se trabajó bastante con un paquete que se llamaba el SPSS, que era un paquete de generación de estadísticas para computación, bueno, para usar con computadoras, y se podía usar desde un mainframe que había que era la Burroughs 6800 o la 7600, pero también se empezó a usar en las primeras computadoras PCs. Entonces el darle solución a encuestas, pues ya realmente era usar un paquete que el mismo investigador en un momento dado, con una capacitación muy, muy leve, lo podía hacer, ¿no? Ya en la actualidad, pues bueno, sabemos que hay aplicaciones en toda la industria del cómputo, que por lo menos para conseguirlas y ver si nos van a funcionar, pues bueno, no tenemos que hacer las grandes inversiones de dinero. A lo mejor si el paquete lleva un costo, pues entonces se verá qué tan probable es conseguirlo para seguir desarrollando con eso, ¿no? Originalmente se empezó a trabajar en biblioteca con un programa que se llamaba micro CDS ISIS, que era un programa que donaba la UNESCO para procesar información, y a UNESCO le servía ese programa para intercambiar sus datos entre todas sus sedes en el mundo, porque los intercambios de datos, pues a falta de redes, se hacían, como decían los expertos, como el ingeniero Buchas, que se usaba el protocolo ADO-BW, o sea, físicamente se tenía que transportar el disquete de una máquina a otra para transferir la información. Existían redes, por ejemplo, estaba una red de IBM, que si eran universidades que tenían ciertos equipos de mainframes de IBM, podían interconectar todas esas máquinas como red académica y usar correo electrónico en los 80s. Pero pues, para tener un correo electrónico pues era oro, ¿no? En demasiadas condiciones para pertenecer a esa plataforma, ¿no? Y en el caso aquí de la UNAM, la donación que hizo IBM fue donar muchas computadoras personales, pero también donó una mainframe. Y se tuvo ahí ya el acceso a este tipo de redes entre computadoras en todo el mundo, pero con la limitación que tenían que ser computadoras IBM y que estuvieran en universidades. Pero ya en la medida que se empiezan a hacer los sistemas más amigables y que se empieza a hacer el uso de redes globales, pues de tener
antes computadoras sin conexión a la red, y luego decían teníamos que hacer una red local. O sea, mis computadoras de mi oficina las voy a conectar a la red de mi oficina, y vamos a aprovechar que unas tienen discos de almacenamiento para que todos se almacenen ahí, y las impresoras, en lugar de tener cada quien en una impresora pequeña, vamos a poner una impresora de buen tamaño, pero que la vamos a compartir entre todos, ¿no? Y luego decían, no, pues es que ahora vamos a compartir más máquinas. Entonces ya eran redes de alcance medio, que pasar de un edificio a otro era todo un reto. Y luego iba a haber redes nacionales y que iba a haber redes internacionales. El caso es que cuando entra internet, de lo que todo el mundo tenía de red, pues básicamente eran redes locales. Pero a la entrada de lo que fue internet, entró el protocolo TCP/IP, pues a todo el mundo prácticamente se le abrió la facilidad de, con muy poca inversión, conseguir un servicio de internet hasta a nivel de casas pequeñas. Pues resulta que ya ahora las redes estás conectado a todo el planeta, y se acabó todo ese diseño de escalar la red hasta que llegara a ser una red nacional, por ejemplo. Pues no, pues ahora ya son redes 100% internacionales, ¿no? Pero eso pues, nos da muchas ventajas, pero también nos crea muchos problemas. Y es algo que no tiene dirección, ¿no? Simple y sencillamente está entrando por todos lados. Ya la biblioteca, como está, pues estamos viendo que está conviviendo el papel con lo digital, con lo virtual, con definiciones de nuevos materiales. O sea, antes ni quien pensaran que, por ejemplo, íbamos a conseguir música, videos, todo es digital, ¿no? Pero el trabajo de la biblioteca o de los centros de documentación, pues tiene que ordenar eso, ¿no? Y pues la carga de trabajo pues se vuelve impresionantemente grande, ¿no? Por tanto material que se tiene que tener esos controles, ¿no? Porque si no, ¿cómo accesas a toda esa información, no? El punto de repositorios, por ejemplo, que de alguna manera pues se están obligando ya a hacer un rediseño y replantear todo lo que fue la herramienta para normalizar información en las bibliotecas, centros de documentación y de información. Pues empiezan a cambiar los elementos, ¿no? Y ya no son lo que decía Mark, ahora se habla de metadatos, por ejemplo. Y esos cambios que en esencia pues es descripción de los materiales, pues para efectos prácticos pues como que son más amplios en sus conceptos. Pues básicamente el haber acercado a la gente a usar las computadoras, aunque la gente nueva ya venía trabajando con computadoras, pues, pero pues sí los tuvimos que reorientar a una gran parte de ellos para enseñarles que el potencial que podían con el que podían trabajar todavía era bastante más grande del que creían que ya tenían de dominio, ¿no? Yo creo que el factor de usar las computadoras sin deshumanizarnos nosotros, yo creo que ese fue el punto para mí clave en lo que pude realizar aquí en el instituto.